Ahí está, genial. Bueno, terminamos entonces hoy para Parashat Bereshit, así cuando lleguen a Shabbat Bereshit, ¿sí? Que se va a leer para Parashat Bereshit, ya sienten que tienen toda la parasha estudiada con análisis profundo, con análisis de Rashi, de Hasidut, cuando incluí los comentarios, así que vamos a seguir con el capítulo 5. En el capítulo 4, justo, en el capítulo 4 habíamos visto, hola Guy, justo llegaste. En el capítulo 4 habíamos terminado con el fallecimiento, digamos, cuando se cuenta que lo matan a Caín, y habíamos terminado, digamos, con el cierre de la historia de Caín y de Hebel y de la descendencia de Caín. Ahora, en el capítulo 5 nos va a hacer un recuento, en realidad, de las generaciones desde Adán a Rishon, ¿sí?, hasta Noah. Cómo es la descendencia, cómo fue naciendo uno atrás del otro, desde Adán hasta Noah. ¿Cuántas generaciones hay de Adán a Noah? 10 generaciones. Asimismo, después van a haber 10 generaciones entre Noah y Abraham. Vamos a empezar a leer. Este capítulo tiene poquitos rashis, ¿sí? Porque es más que nada una enumeración de quién vino después de quién, pero sí hay algunos rashis y algunos datos interesantes para mirar de adentro. Bienvenida, Dai. Llegaste justo entre toda la introducción y los saludos, acá estamos arrancando justo. Les voy a leer sí en castellano para no tener que leer hibrid castellano, ¿está bien? Sí, así hoy no hay cómo recuperar después, así que no es que seguimos la próxima clase. Hoy terminamos, sí, hasta el final de Parashat Bereshit, así que vamos a hacer más rapidito. Y después de los Hagim, si tienen algún tema de interés para estudiar, de alguna parashá en particular, que les guste, les interesa estudiar con Rashi, me avisa, me trata Hashem. Entonces dice así, el capítulo 5, Pasuk 1. Esta es la crónica de las generaciones de Adán, en el día del crear Hashem al hombre. A semejanza de Hashem lo hizo. ¿Sí? Esta es la crónica de las generaciones de Adán. ¿Sí? Acá Rashi va a decir que es el recuento. Dice así Rashi en su Dibura Matil. Esta es la crónica de las generaciones de Adán. Quiere decir, este es el recuento de las generaciones. Esto es el registro de la descendencia de Adán, y al respecto hay muchos midrashim agádicos, así dice. Pero que estamos diciendo que es un recuento de todas las generaciones, y vamos a ver desde Adán hasta Noah. Y dice en este mismo pasuk, en el día del crear Hashem al hombre. Entonces Rashi acá dice, en el día del crear de Hashem al hombre, este informa que Adán procreó en el mismo día que fue creado. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la crónica, ¿sí?, de toda la descendencia de Adán a Rishon, ¿sí? Y entonces, al hablarnos de toda la descendencia de Adán a Rishon, ¿sí?, y nos dice que en el día de crear a Hashem al hombre, quiere decir que en el mismo día que fue creado Adán, en ese mismo día Adán procreó. ¿A quiénes? A Caín y a Hebel, y a sus mellizas, ¿verdad? Pero después dice, vamos a leer ahora en el Pasuk 3, ¿sí?, que desde el momento en que él fue creado y tuvo a Adán y a Caín y a Hebel, perdón, después estuvo 130 años separado de su esposa Jabá, y recién es después ahí cuando nace Shet, que eso lo habíamos visto en el nacimiento de Shet al final del capítulo anterior. Pero 130 años después de que fue creado, y en ese mismo día tuvieron a Caín y a Hebel, y se dice que en el Gan Edén concibió Jabá el mismo día que concibió, el mismo día dio a luz, 130 años separados de su esposa, y recién ahí después nació Shet. ¿Por qué se separaron por tanto? Por duelo, porque en realidad Adán pensó de que él trajo a la vida a dos personas o a más, porque eran con sus mellizas, pero enseguida después eso trajo la muerte, porque fue Caín y mató a Hebel. Entonces, ¿para qué seguir dando vida al mundo? ¿Sí? Si después de hecho Hashem se iba a vengar de toda la descendencia de Caín, iba a matarlos de una forma u otra, ¿para qué seguir trayendo vida al mundo? Me hace recordar a la historia de Amram cuando se separa de su mujer, de Yochebed, ¿verdad? Pero recién después se vuelve a juntar con su esposa,
y ahí, después de esos 130 años, cuando se junta y nace Shet, de ahí sí va a venir toda la descendencia, ¿sí? Que vamos a llegar hasta Noah y después hasta Abraham Avinu. Y voy a seguir leyendo. Entonces, otra vez, esta es la crónica de las generaciones de Adán, la descendencia, ¿sí? La enumeración de la descendencia de Adán, en el día de crear a Hashem al hombre, a semejanza de Hashem lo hizo. ¿Sí? Hashem hizo a semejanza a Adán. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó su nombre Adán en el día en que fueron creados. ¿Sí? Hashem llamó a Adán, ¿sí? En el mismo día que fueron creados. Habla en plural y en singular, sí, porque como dijimos, como ya vimos antes, Adán fue creado uno, y como las dos opciones de que se entiende esto, de que se separó por la mitad, por un lado Adán, por el otro lado Javá, bueno, esto dice así. Entonces tenemos las dos opciones, las dos opiniones de que si primero fue creado Adán y después Javá de su costilla, o si fue Adán y después se separó en Zahar y Nekeiba, lo que estaban juntos, por eso dice de que varón y hembra los creó, los bendijo y llamó su nombre Adán, en el día en que fueron creados. Adán y Javá. Y leemos el Pasuk 3, en el que dice esto que estábamos hablando recién. Adán vivió 130 años y engendró un hijo, ¿sí? A su semejanza, conforme a su imagen, y se llamó su nombre Shet. Dice Rashi, sobre Adán vivió 130 años. ¿Para qué nos dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo y que ese hijo fue Shet? Hasta esta edad, Adán permaneció separado de su mujer. ¿Sí? Como les dije, ¿por qué él no quería seguir trayendo descendencia? Una de las explicaciones, pero seguro que hay muchos midrashim, a este mundo sí iba a tener entre ellos consecuencias negativas y que encima iban a producir el enojo de Hashem. Pero ahí cuando vimos en el capítulo pasado, cuando las esposas de Lemech se separan de él, ¿sí? Y Adán les pregunta por qué se separan de él, las esposas lo retrucan a Adán. Le dice, ¿qué nos decís a nosotras si vos mismo te separaste de tu mujer de Javá? Ahí es cuando Adán se vuelve a juntar con su esposa Javá y nace Shet. Y ahora nos va a enumerar, ¿sí? Sí, les voy a leer todos estos psukim hasta que volvemos a tener la explicación de Rashi. Y dice así, bueno, está Adán, está Shet, y dice, y fueron los años de días, y fueron los días de Adán, después de engendrar a Shet, 800 años, y engendró hijos e hijas. Todos los días que Adán vivió fueron 930 años y murió. Ustedes saben que Adán estaba destinado a vivir 1000 años, pero él sabía de que había una persona que iba a tener una neyamá muy especial y que estaba decretada que nacía y que iba a morir directamente. Entonces Adán dijo, yo le voy a donar parte de mis años a esta persona. ¿Cuántos donó? 70 años. Entonces de los 1000 años, en lugar de 1000 años vivir, vivió 930. 70 se los donó a esta persona. ¿Quién era esta persona especial, chicas? ¿Ustedes saben? Seguro que saben, era chachán, chachán, el rey David. David Amelech, ¿sí? Adán le donó 70 años, ¿sí? Para que David pudiera vivir. Sigo leyendo. Shet vivió 105 años y engendró a Enosh. Y vivió Shet después de engendrar a Enosh 807 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Shet fueron 912 años y murió. Enosh vivió 90 años y engendró a Cnan. Y vivió Enosh después de engendrar a Cnan 815 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Enosh fueron 900 años y murió. Un poquitito más, sigo leyendo. Cnan vivió 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cnan después de engendrar a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Cnan fueron 910 años y murió. Mahalalel vivió 75 años y engendró a Yered. Y vivió Mahalalel después de engendrar a Yered 830 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Otro estándar de vida. Había otra, ¿cómo se llama esto? Cuando uno dice otra, no perspectiva de vida. Bueno.
de cuántos años no puede vivir la persona, pero hay que ver con qué calidad de vida vive esa persona. Bueno, todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Yered vivió 162 años y engendró a Hanoch, ¿sí? Ahora vamos a leer sobre Hanoch. Y vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Yered fueron 962 años y murió. Hanoch vivió 65 años y engendró a Metushelach. Y Hanoch anduvo con Hashem después de engendrar a Metushelach 300 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Hanoch fueron 365 años. Hanoch anduvo con Hashem y desapareció, pues Hashem lo había tomado. ¿Qué dice Rashi sobre Hanoch? Que Hanoch anduvo con Hashem y desapareció. ¿Qué significa que desapareció? Pues Hashem lo había tomado. ¿Por qué Hashem hizo que Hanoch, sí que vivió 365 años, o sea, mucho menos del promedio de vida que estaba viviendo la gente en aquel momento? ¿Por qué hizo que Hanoch falleciera tan temprana edad? Y dice así, sobre Hanoch anduvo, ¿sí? Dice así, Hanoch anduvo con él, anduvo con Hashem. Dice Rashi, él era un hombre justo, pero su mente era fácilmente inducida a desviarse de la senda correcta y hacer el mal. Por lo tanto, el santo bendito es, se apresuró a apartarlo de este mundo, haciéndole morir antes de cumplir su tiempo. Y es por eso que la escritura cambió la expresión usual que utiliza para referirse a su muerte, escribiendo en este caso que no estuvo en el mundo para completar sus años, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hanoch, ¿sí? ¿Cómo era Hanoch? Era una persona que era un tzadik, pero podía como fácilmente desviarse hacia un lado y hacia el otro. Y Hashem no quiso que esto le pasara a Hanoch, porque realmente era un tzadik. Quería que él realmente se vaya de este mundo siendo un tzadik. Entonces dice que desapareció. ¿Por qué? Porque Hashem lo tomó con vida y así entró al Gan Eden, entró con vida. Sigue diciendo Rashi, pues Dios lo había tomado, ¿sí? Como dice, desapareció antes de tiempo. E igualmente vemos que la expresión tomar también connota morir en el versículo, voy a tomar de ti la delicia de tus ojos por medio de una plaga. Quiere decir que Hashem lo tomó antes de tiempo, y no dice acá, se los voy a leer, en la nota 345, que dice así. En vez de decir que murió, como hizo con los demás, sobre Hanoch está dicho, ¿sí? Que desapareció, ¿sí? Beinenu, que desapareció. Y no estuvo, ¿sí? Dice desapareció. Acá lo traduce como no estuvo, pero en el versículo dice desapareció. Con ello implicando que súbitamente Hanoch desapareció del mundo. Según la tradición, Hanoch entró vivo al Gan Eden, el lugar destinado a los hombres justos. Pelone da Mitzarot, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Como Dios libre si uno de repente escucha alguna noticia que no sepamos nunca de nadie. Y mira esta historia, bueno, sobre Hanoch que desapareció, que Hashem lo tomó, pero que entró con vida al Gan Eden como un tzadik y no llegó a estar acá para pecar y desviarse del camino correcto. Por el otro lado, tenemos que Hanoch engendró a Metushelach, y Metushelach es la persona que vivió, tuvo más longevidad, que vivió más años en la vida. Metushelach vivió 187 años y engendró a Lemech, y vivió Metushelach después de engendrar a Lemech 782 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Metushelach fueron 969 años y murió. ¿Sí? Hay alguien que te diría, no aguanto vivir 969 años. Bueno, depende cómo, depende cuánto. Cuando venga Mashiach, chicas, es vida eterna. Queremos que sea una vida eterna con una calidad de vida que realmente valga la pena, y bueno, seguramente cuando venga Mashiach así va a ser. Y termino ya este capítulo con los próximos psukim hasta que nace Noah. Lemech vivió 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noah, diciendo: este nos aliviará de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra a la que el Eterno maldijo. Dice Rashi, Lemech vivió 182 años y engendró un hijo. Entonces Rashi se pregunta, ¿por qué con todos los demás, cuando dice que y engendró, dice a tal y tal, mencionando el nombre, y cuando dice acá que engendró a Noah, dice
que engendró un hijo, y después recién va a relatar que su nombre era Noah, ¿sí? Dice Rashi, y engendró un hijo, del cual fue construido Nibna el mundo, ¿sí? La palabra ben puede entenderse como de la raíz de la palabra libnot, que es construir. Entonces, ¿por qué cuando menciona el nacimiento de Noah dice y engendró un hijo, a diferencia de decir y engendró a tal y tal mencionando el nombre? Porque al decir que tuvo un hijo, dice este hijo, este Ben, era a través del que se iba a libnot, a construir toda la humanidad después de él. Por el otro lado, en el Pasuk 29 dice, y llamó su nombre Noah, ¿sí? Porque diciendo, este nos aliviará, ¿sí? Se yenajamenu, ¿sí? La palabra Noah viene de la palabra aliviar, de dar menujá, descanso, alivio, de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra que el Eterno maldijo. ¿Por qué? Vamos a leer Rashi, este nos aliviará. ¿Por qué Noah los iba a aliviar? Esta frase significa, él nos dará alivio del pesar de nuestras manos. ¿Por qué? Dice Rashi, sigue diciendo Rashi, antes de que Noah llegase, los seres humanos no contaban con herramientas de labranza, y Noah se las fabricó, si no tenían herramientas para trabajar la tierra, y Noah se las fabricó. La tierra hacía crecer, como habíamos visto, zarzas y abrojos cuando sembraban trigo, debido a la maldición decretada sobre Adán. Pero en tiempos de Noah, la tierra descansó, ¿sí? Dice así, acá en la nota 349 dice así, su padre le puso este nombre porque Noah había nacido circuncidado, y por tradición desde Adán sabían que cuando naciera un niño circuncidado, cesaría la maldición que pesaba sobre la tierra. Entonces nos está dando dos motivos. Por un lado, porque la tierra iba a descansar y no iba ya a producir más malezas, y por el otro lado, porque de hecho iba a ser más fácil el trabajo en la tierra. ¿Por qué? Porque Noah iba a introducir todas las herramientas para trabajar la tierra. Entonces iba a ser más fácil que la gente se abocara al trabajo en la tierra. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos terminando el capítulo 5 con el nacimiento de Noah. Ahora ya en un momento pasamos al capítulo 6, que es el último capítulo que se estudia una partecita en Parashat Bereshit. Bueno, entonces, estaba leyendo en Rashi, Pasuk 29, ¿sí? En capítulo 5, Pasuk 29. Entonces leí Rashi, que dice, la tierra hacía crecer zarzas y abrojos cuando sembraban trigo debido a la maldición decretada sobre Adán. Pero en tiempos de Noah la tierra descansó. Entonces, o descansó por un lado porque ya no producía más malezas, o por el otro lado, la tierra descansó o el trabajo en la tierra fue más relajado. ¿Por qué? Porque Noah creó estas herramientas con las que la gente pudo trabajar la tierra de manera más fácil sin tener que esforzarse tanto. Este es el significado, termino de leer Rashi, del término Yenajamenu, derivado de la expresión Yanaj Mimenu, ¿sí? Pero si no se le explica de este modo el significado del término Yenajamenu, no se correspondería con el nombre Noah, y en vez de este ser el nombre, él debió haber sido llamado Menahem. Chicas, acá Rashi te explica esto porque dice, de acá viene por qué él se llamó Noah. Así que, bueno, acá Daya y Nuesti tienen sus nombres en hibrit. María y Juli me van a recordar sus nombres en hibrit, porque esto es que nos recuerda a nosotras de la importancia de tener un nombre en hebreo y cómo nuestro nombre tiene que ver con la esencia de nuestra alma. Maya, qué lindo nombre. Juli, ¿sabes que no sabía? Qué raro, no te había preguntado antes. Mari, ¿vos tenés nombre en hibrit? Tenés que elegir. Bueno, elegí algo que sientas que tiene que ver con tu esencia. Porque eso, tal cual como acá lo trae Rashi, tiene que ver el nombre de Noah con lo que realmente tenía que ver, porque Noah trajo paz y tranquilidad al mundo, a la creación. Bueno, seguimos y voy a terminar de leer el capítulo 5, el Pasuk 30. ¿Sí? Dice así.
Y vivió Lemech, después de engendrar a Noah, 595 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Lemech fueron 777 años y murió. Cuando Noah tenía 500 años de edad, Noah engendró a Shem, a Ham y a Yefet. Bueno, acá ya nos cuenta de que Noah tenía sus hijos, que eran Shem, Ham y Yefet, pero después ya para allá Noah nos va a empezar con este relato, con el nacimiento, ¿sí? Que nos va a contar que Noah era papá de Shem, Ham y Yefet, que en realidad Shem no era el mayor, pero era el más tzadik, por eso es nombrado al principio, ¿sí? Y bueno, esto lo va a mencionar después otra vez en Parashat Noah. Ahora, de todos modos, vamos a pasar al capítulo 6, y después de que nos menciona todas estas 10 generaciones entre Adán y Noah, nos va a mencionar que ya la gente en ese tiempo ya no se estaba comportando, esto es lo que vamos a leer en el capítulo 6, como corresponde. No estaban, ¿sí? Se dice que hasta los malajim, ¿sí? Tenían relaciones con mujeres, y de estas relaciones nacían gigantes que desviaban al mundo del camino por el que Hashem había creado el mundo y su objetivo. Y al final termina diciendo, pero bueno, Noah encontró gracia a los ojos de Hashem. Menos mal que estaba Noah, y Hashem tenía un motivo por el cual seguir dejando que el mundo exista. Vamos a leer el capítulo 6, ¿sí? Y vamos a entender también de por qué Noah tuvo recién a sus hijos a los 500 años. Recién a los 500 años, en realidad el primero que nació no fue Shem, sino fue Yefet. No se sabe, de hecho, no se sabe en qué momento nació y falleció Ham, así que no sé decirles, no sé si alguno de ustedes sabe si después de Yefet seguía Ham y recién después Shem, perdón, no nos confundamos con Shet, el hijo de Adán, si Shem era el menor o era el del medio, pero seguro que no era el mayor. Sin embargo, tanto acá como en Parashat Noah, como les dije, Shem es mencionado al principio porque era el más justo, el mayor era Yefet. Después, quién seguía, si era Shem o Ham, no sabemos. Pero recién Noah los tuvo a los 500 años. ¿Y por qué? Lo vamos a ver ahora al comienzo del capítulo 6. Dice así, número 1. Perdón, no, estaba en el Rashi acá, perdón. Chicas, sóplenme si me olvido de leer un Rashi. Pensé que estaba al comienzo del capítulo 6. No, en este Rashi está, perdón. En donde dice que Noah tenía 500 años de edad. Entonces, ¿por qué a los 500 años de edad recién tuvo a sus hijos cuando todos los demás tenían hijos mucho más jóvenes? Y dice así, Rabbi Yudan dijo, ¿por qué todas las otras generaciones procrearon aproximadamente a los 100 años de edad? Y esta generación, es decir, Noah mismo, solamente procreó a los 500 años. La respuesta es, y esa es la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Es que Akadosh Baruj Hu dijo, si los hijos de Noah son malvados, perecerán en el agua, y será malo para este justo. Y si son justos, los molestaré al hacer muchas arcas, tipo una para cada familia. Por consiguiente, Hashem retuvo la capacidad de procrear de Noah, y este solamente procreó hasta los 500 años de edad, con el propósito de que Yefet, el más grande de sus hijos, no llegara a la edad de hacerse acreedor al castigo divino antes del diluvio. Como se declara, pues el más joven morirá a los 100 años, lo cual quiere decir que en el futuro, después de la llegada del Mashiach, solo a partir de esa edad, perdón, el ser humano será acreedor al castigo, y así también fue antes de la entrega de la Torá. Quiere decir que Noah tuvo a su primer hijo, que era Yefet, a los 500 años. Cuando el Magul fue y Noah tenía 600 años de edad, recién Yefet iba a cumplir 100 años. Quiere decir, o sea, tenía 99 años, porque si Noah engendró, no sabemos si nació enseguida o nació en esta época o nació después de 9 meses. Pero como sea, cuando llegó a los 100 años después, cuando llegó el Mabul, Yefet no tenía 100 años, tenía 99 años.
Y se dice que en esa época, y así también va a ser como cuando venga Mashiach, y en realidad así fue hasta Matán Torá, la persona no se hacía acreedor de castigo, sino hasta que tuviera 100 años. ¿Sí? Si no, el castigo divino venía a partir de los 100 años. Quiere decir que las personas de menores de 100 años no eran castigadas de esta manera. Si los hijos de Noah no se iban a merecer, ¿sí? Entonces no iban a ser merecedores de castigo. ¿Por qué? Porque tenían menos de 100 años. Por eso Hashem retuvo la capacidad de Noah de procrear para que su hijo mayor no llegara a la edad de 100 años. Vieron que a veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas. ¿Por qué pasa que queda embarazada enseguida? ¿Por qué tarda en quedar embarazada? Pero Hashem tiene un propósito para cada una de todas las cosas. Vamos a seguir leyendo el otro Rashi que dice, como dice que Noah engendró a Shem, a Ham y a Yefet. A Shem, a Ham y a Yefet, pero acaso Yefet no era mayor y por lo tanto se le debió haber mencionado al principio del pasuk, ¿sí? No al final del pasuk. Sin embargo, primeramente había que mencionar a Shem, porque era un varón justo y había nacido circuncidado, y de él descendió Abraham. Así se declara en el Midrash Bereshit Rabba. ¿Sí? Así que bueno, esto después lo va a traer otra vez en Parashat Noach, pero nos lo vuelve a recordar acá. Entonces les voy a leer ahora sí el capítulo 6. Y dice así: sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los poderosos vieron a las hijas de los hombres cuando eran bellas y tomaron para sí mujeres de todo lo que escogieron. Dice así. Rashi dice en este pasuk, ¿sí? 2, porque como les conté, todos los hombres empezó a procrear, ¿sí? Las distintas generaciones, las distintas personas, y la gente empezó a dejar el camino de Hashem y empezaron a comportarse de manera que no correspondía, a hacer matrimonios hasta, como se menciona, entre ángeles y mujeres, y dice así. En el Pasuk 2 dice: los hijos de los poderosos vieron a las hijas de los hombres cuando eran bellas y tomaron para sí mujeres de todo lo que escogieron. ¿Quiénes eran estos, los hijos de los poderosos? Dice así: en este contexto, esta expresión se refiere a los hijos de los nobles y los jueces. Como los hijos de las personas poderosas, tomaron a la mujer que les venía en gana. Pero, según otra explicación, los hijos de los poderosos se refiere a los ángeles que son enviados en misión por el Omnipresente. También ellos se mezclaron con ellas, o sea, los malajim, ciertos ángeles que vinieron a cumplir misión acá a la tierra, se mezclaron con estas mujeres. El nombre Elohim en la escritura siempre denota autoridad, en este caso no está hablado como nombre de Hashem, sino como un nombre como profano que denota poderío. Siempre, entonces dijimos, el nombre Elohim en la escritura siempre denota autoridad, señorío, y los siguientes versículos lo demuestran. Y tú serás autoridad, le Elohim para él. Mira, te he hecho amo, Elohim del faraón. ¿Sí? Entonces, acá está explicando que los hijos de los poderosos, como dice Bneia Elohim, y nos lo están mencionando como si fueran los hijos de Dios, ¿sí? Sino mencionado los hijos de los poderosos, refiriéndose a los hijos de los nobles y los jueces, ¿sí? Si ya se puede decir que en esa época había nobles y jueces, o se refiere, sí, a los ángeles que venían acá en misión de Hashem y tomaban para sí a cualquier mujer que querían. Rashi dice, tomaban a estas mujeres cuando eran bellas. ¿En qué momento? Miren este Rashi. Dice así: Rabbi Udán dijo, está escrito, bueno, Tobot, cuando eran bellas, pero sin la dad. Esto alude a que cuando arreglaban a la novia adornada para entrar a la jupá, venía uno de los nobles y la tomaba primero. ¿Sí? Como que la mujer estaba ahí preparada para entrar a la jupá, como para casarse, y venía uno de los nobles o uno de estos ángeles y se la llevaba. Y está explicado acá abajo en una de las notas, perdón, dice así, la 359,
que dice así: resulta interesante hacer notar que esta costumbre se siguió practicando en Europa en muchas regiones, incluso hasta la Edad Media, ¿sí? La llamaban derecho de pernada. En América, los españoles la siguieron practicando incluso después de la conquista. Terrible, imagínense esto. Estaba ahí preparada para entrar a la jupá y venía otra y la agarraba primero, decía, esta es para mí. Entonces, imagínense cómo Hashem no va a decir, ya me cansé de toda esta gente, ¿para qué los cree? Mirá lo que están haciendo. Se están casando con el que quieren, toman a la que no le corresponde, e incluso más. dice así, termina diciendo el pasú. Y tomaron mujeres para sí, de todo lo que escogieron. ¿Qué significa esto de todo lo que escogieron? Dice Rashi, incluso a las mujeres casadas, o sea, no solo a la mujer que la raptaban antes de que se pudiera casar, digamos, estaba en la jupá, digamos, y antes de que se pudiera casar con su marido, esa mujer soltera la tomaban, sino que incluso de todo lo que escogieron, dice Rashi, incluso tomaron a mujeres casadas, a los varones y a los animales domésticos. Así que una cosa perversa total. Hashem dijo, ya no aguanto más. Por eso dice en el Pasuk 3, entonces Hashem dijo, no contenderá mi espíritu por el hombre por mucho tiempo, puesto que también él es carne, por lo que sus días serán 120 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Hashem dice, no me voy a aguantar mi espíritu por el hombre por mucho tiempo? Menos mal, ahora vamos a ver que él también es carne, por los que sus días serán 120 años. Dice Rashi primero, no contendrá mi espíritu por el hombre, es decir, no se indignará ni agitará mi espíritu a causa del hombre. O sea, no me voy a hacer tanta mala sangre a causa del hombre durante tanto tiempo. Dice, por mucho tiempo. Esta expresión aquí significa por un largo tiempo. He aquí que mi espíritu se debatía en mi interior acerca de si destruir a la humanidad o apiadarse de ella. Este debate no existirá en mi espíritu leolam, es decir, por un largo tiempo. Quiere decir que ese debate interno que Hashem tenía, si mantener en vida a toda la humanidad o destruirla, no voy a estar un montón de tiempo meditando en qué voy a hacer con toda esta gente, ¿sí? En el medio, ¿sí? Dice, puesto que también él es carne, ¿sí? Entonces, Hashem dice, menos mal que es carne y hueso este hombre, y no es de una sustancia más resistente, sino que hubiera sido de él. Y menos mal que es carne y hueso, y no es un ser que lo cree entre los seres superiores, entre los seres celestiales, porque si hubiera sido un ser humano creado no acá en la tierra, sino acá en los cielos, se me hubiera revelado, y quién sabe lo que hubiera llegado a hacer. Menos mal que es carne y hueso. Y Hashem dice, no me voy a debatir adentro mío tanto tiempo que voy a hacer con él, le voy a dar ¿cuántos años para que haga chubá? ¿Cuántos años? 120 años. Dice, por lo que sus días serán 120 años. Dice así, dice Rashi, hasta 120 años yo prolongaré mi paciencia por ello, pero si no retornan al buen camino, traeré sobre ellos el diluvio, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros sabemos que a Noah le tardó 120 años construir la Teibá, el arca, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante estos 120 años Hashem dijo, este tiempo los voy a esperar, a ver si hacen teshuvá. Si hacen teshuvá no voy a mandar el diluvio, pero si no hacen teshuvá, les voy a mandar el diluvio. El punto ese fue de que Hashem no le mandó un arca hecha, sino que todo el tema de que Noah construyó el arca era para que la gente fuera y le preguntase, que Noah le dijera, miren, si no retornan de sus malas acciones, Hashem va a mandar un diluvio. Podemos pensar de que así Hashem nos da, como decimos nosotros, hasta los 120 años, una vida de 120 años, para que en esta vida hagamos teshuvá día a día. Bueno, muy oportuno antes de Yom Kippur este mensaje, hagamos teshuvá día a día, y nos acerquemos cada vez más a Hashem, a nuestra misión en el mundo. Ahora hay una pregunta, porque dijimos que Noah tenía 500 años, ¿sí? Cuando engendró a Yefet, y Yefet nació y tenía recién
99 años, siquiera ni llegaba a 100 para no ser acreedor al castigo cuando pasó el diluvio. Entonces, no hubo desde este momento que nos está mencionando la Torá 120 años, hubo solo 100 años, desde que Noah tenía 500 hasta que Noah tuvo 600, no hubo 120 años. Entonces Rashi dice, y si dices, desde el nacimiento de Yefet hasta el diluvio, únicamente hay, ¿cuántos años? 100 años, te respondo con el principio que afirma que no hay antes ni después en la Torá. Ello indica que Dios ya había promulgado el decreto 20 años antes de que Noah hubiera procreado hijos, y efectivamente así hallamos en el libro Seher Olam. Hay muchos midrashim agádicos sobre la frase no contendrá mi espíritu por el hombre, pero esta interpretación que he expuesto en los comentarios precedentes es la explicación clara de su sentido llano, ¿sí? Entonces, a pesar de que ahora mencionó que Noah tenía 500 años y el Mabul vino 100 años después, cuando Yefet tenía solo 99 años, de todos modos este decreto se promulgó 20 años antes, y así se pueden contar los 120 años que Noah, incluso antes de que nacieran sus hijos, estuvo abocado a construir la Teibá, y fue el tiempo que Hashem le dio a toda esta generación para que hiciera Teshuvá. Vamos a leer Pasuk 4, ¿cómo vamos de horario? Y 32. Ya terminamos nos quedan 4 psukim hasta el 8, así que vamos a terminar, chicas, vamos que terminamos. Pasuk 4. Los gigantes estaban en la tierra, ¿sí? Aquellos días, y aún después de eso, cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre, y ellas daban a luz hijos para ellos fueron los hombres fuertes de antaño, varones de nombre. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Sí? ¿Quiénes eran estos hijos que ellas daban a luz para estos gigantes? ¿Y quiénes eran estos hombres fuertes de antaño, hombres de nombre? Rashi nos va a explicar. Los gigantes fueron llamados, ¿sí? En hebreo dice Nefilim, ¿sí? Está llamado con la palabra Nefilim, en alusión a que cayeron, Naflu, y derribaron al mundo, ¿sí? La llamada de atención que está ahí, 369, dice así: cayeron del mundo en el sentido de que perecieron, y lo derribaron en el sentido de que sus pecados provocaron la destrucción del mundo. O sea, Nefilim, no que cayeron como que cayeron de arriba del mundo espiritual hasta el mundo material, sino que ellos hicieron decaer y hacer bajar a la humanidad a lo más bajo, hasta que la humanidad llega a un punto en el que Hashem decida destruirla. Y en la lengua hebrea, la palabra nefilim, que acá está traducida como gigantes, es lo mismo que la palabra anakim, ¿sí? Que anakim es traducido literalmente por gigantes, pero también se puede decir a los gigantes nefilim. En este caso, nefilim es más apropiado porque ellos llevaron a que todo el mundo, como dijimos, decaiga, y Hashem decida destruir a la humanidad. Dice así: en aquellos días, ¿sí? Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días. ¿En qué días? En los días de la generación de Enosh y los días de los descendientes de Caín. Y aún después de eso, ¿sí? También estaban. Es decir, a pesar de que habían visto la extinción de la generación de Enosh cuando subió el océano e inundó 1/3 del mundo, la generación del diluvio no fue humilde para aprender de ello. ¿Sí? Esto está en el Midrash, no está acá literal en la Torá, ¿sí? Pero así dice que 1/3 del mundo fue inundado, a ver si ellos hacían un poco de teshuvá y se corregían de sus actos, pero ellos no aprendieron, no se dieron cuenta, cuando Noah dice de que si no hacemos teshuvá, Dios va a mandar un diluvio, esto puede ser cierto. Vieron algo y no les llevó a hacer ninguna corrección en la práctica. Sin embargo, una de las máximas, y acá traemos esta enseñanza tan básica de Hasidut, es que el Baal Shem Tov, el fundador de Hasidut en general, nos dice, nos enseña que de todo lo que uno ve o uno escucha, uno tiene que sacar una enseñanza en su servicio a Hashem. Entonces esta gente vio en aquel momento eso y después no atribuyeron, y puede ser verdad que Hashem puede mandar un diluvio y matar a toda la humanidad. Tenemos que hacer teshuvá. Yo digo que hoy en día, con todo lo que pasó de un día al otro y se trastornaron todas las reglas, y de un día al otro, con toda la pandemia y el COVID, el mundo tuvo que aceptar unas reglas
estar preparadas para algo que era impredecible, para algo que era inimaginable, así también todo esto nos está preparando a que podamos pensar que el mundo de un momento a otro, así como en este caso podemos pensarlo, que cambió para mal, negativamente, algo que nunca hubiéramos pensado, así también de un momento al otro el mundo puede cambiar para bien. Se pueden cambiar de un momento al otro los paradigmas, y para esto nos tienen que servir, incluso cuando vemos estos acontecimientos que son negativos a nuestros ojos, para darnos una enseñanza y aprender algo de eso. Pensemos que así como el mundo entonces cambió para mal, así puede cambiar para bien de un momento a otro inesperadamente. Pero acá, en este caso, estos gigantes no habían tomado en cuenta esto, no pensaron que realmente un diluvio pudiera llegar. Entonces, el pasuk sigue diciendo que estaban estos gigantes en aquellos días, en los días de Enosh, en los días de los descendientes de Caín, ¿sí? Y sigue diciendo cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre y ellas daban a luz hijos para ellos, dice Rashi, cuando se allegaban, ellas daban a luz gigantes como ellos, ¿sí? Gigantes como estos padres que eran parte ángeles, parte personas. Ellos fueron los hombres fuertes de antaño, varones de nombre. ¿Sí? En el sentido, los hombres fuertes, en el sentido de rebelarse contra el omnipresente. Y acá tenemos otra, esto lo relaciono conmigo, que mi nombre es Gabriela, acá en el pasuk en hebreo se llama, le dice Ema Giborim, ellos son los hombres fuertes, pero en hebreo dice Giborim, ¿sí? A pesar de que en hebreo, dice la nota número 374, Gibor se deriva de Geburah, ¿sí? De fuerza, la palabra tiene diversas acepciones dependiendo de qué sentido se le da a esa fuerza en el contexto. Mi nombre, Gabriela, viene de la palabra Gibor, que es fuerza. En este caso, la Torá no puede referirse a fuerza física, ya que no tendría sentido mencionarla en este contexto, que trata acerca de la maldad de la generación. Por lo tanto, la fuerza aquí aludida, ¿en qué aspecto se refiere a la fuerza que tenían estos hombres que se los llaman Giborim, que eran fuertes, que eran valientes? Se refiere a una fuerza moral perversa de desafío a Hashem. Por eso Rashi dice que eran hombres fuertes, Giborim, en el sentido de que eran fuertes de rebelarse contra el omnipresente, eran fuertes para rebelarse contra Hashem. Sin embargo, trayendo esa cualidad positivamente, y otra vez como dije que tenía que ver con el nombre, la palabra Gibor en la Torah está dicho que Eiseu Gibor, como dicen los Jajamim en Pirkei Avot, Akobeshet Yitro, el que conquista su instinto, su yetzer. Y que depende cómo uno lo utilice, ¿sí? Si el nombre está puesto, el nombre nos da energía para negativa o el nombre nos da energía positiva. En este caso, para ellos fue para rebelarse contra Hashem. ¿Y por qué se los llama varones de nombres? ¿Sí? Dice Rashi, se refiere a aquellos que fueron designados por sus nombres, Irad, Mefuyael, los cuales fueron llamados así en alusión a su perdición, pues fueron borrados y desarraigados. Otra explicación de la palabra, de la expresión Anshe Hashem, los hombres de nombre, ¿sí? Es que eran hombres de Shimamón, que es desolación, pues desolaron el mundo con sus malos actos, ¿sí? ¿Qué significa Anshe Hashem? La palabra Shem no la entiendas como nombre, ¿sí? De que estos hombres, que eran hombres de nombre, fueron borrados porque fueron todos extinguidos con el diluvio, sino entendé la palabra Shem no como hombres de nombre, sino de la palabra Shimamón. Shimamón, ¿sí? Viene de la palabra desolación. ¿Por qué? Porque estos hombres de desolación fueron los que desolaron al mundo, como dijimos antes, con sus malos actos. Y acá otra vez tenemos que pensar para nuestros adentros cómo uno con sus actos puede llevar a toda la humanidad hacia un buen camino. Dije con sus buenos actos, chicas, ahora no me di cuenta. Me perdí. Recalcúlenme ustedes, que estoy terminando. Ya estoy
con sus buenos actos uno puede llevar a la humanidad hacia la perfección y a la completud, o uno con sus malos actos, Hasbe Shalom, puede llevar a la humanidad para todo el lado opuesto. Aprendiendo de lo que hicieron estos hombres, vamos a ver que nosotras vamos a hacer exactamente lo opuesto. O sea, tenemos que saber que tenemos el poder de con nuestras buenas acciones llevar a toda la humanidad hacia la completud, hacia la perfección, hacia que venga el Mashiach. Entonces, Pasuk 5, nos quedan los últimos Psukim hasta el 8, y termina para Parashat Bereshit. Hashem vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el día, ¿sí? Estaban totalmente perdidos, y entonces Hashem dice, y Hashem reconsideró porque había hecho al hombre en la tierra, y se entristeció en su corazón. Acá dice esto que les mencioné antes, que se consoló el Eterno porque había hecho al hombre en la tierra, dice Rashi. En este caso denota que fue una consolación, pues él, para él, porque haber creado al humano entre los seres inferiores, porque pues si hubiera pertenecido el ser humano a los seres superiores, los hubiera incitado a rebelarse contra Dios, y quizás manejarlo allá arriba era más difícil que manejarlo acá abajo como seres inferiores. ¿Y qué significa esto? O sea, por un lado se consoló de que lo creó como un ser inferior y no como un ser superior, pero ¿qué significa? De que Hashem reconsideró porque había hecho al hombre y se entristeció en su corazón. Entonces, primero, la traducción de acá del Dibur HaMatzil de Rashi dice que se entristezca en su corazón. ¿Qué significa? De que Hashem pensó entristecer al hombre, dice él, y que se entristezca ¿quién? El hombre, en el corazón del omnipresente. Surgió en el omnipresente, o sea, surgió a Hashem el pensamiento de amargar al hombre mediante un castigo. Esta es la traducción de Onkelos. Onkelos en su Targum lo traduce así. ¿De qué significa? De que Hashem se entristeció en su corazón por el hombre, de que Hashem pensó, dijo, ya está, le voy a mandar un castigo para que con esto el hombre se entristezca. Esto dice Onkelos en su Targum. Por otro lado, ¿sí? Dice así, es la siguiente: el pensamiento de Hashem se cambió del atributo de misericordia al atributo de justicia. Es decir, que en su mente surgió la pregunta de qué hacer con el hombre que había hecho en la tierra, ¿sí? Y así también cualquier instancia en la que aparezca el término derivado de la raíz Nahem. Siempre implica la idea de reconsiderar qué hacer. Y ahí nos trae unos ejemplos. Pero entonces acá el punto es que por un lado el Targum lo traduce como que Hashem se entristeció, y él dijo, bueno, le voy a mandar un castigo para entristecer al hombre, y eso es lo que voy a hacer. Por el otro lado, la explicación de que Hashem se entristeció la podemos entender desde el punto de vista de que Hashem cambió desde su punto de vista de misericordia a su atributo de justicia al tener que reconsiderar qué iba a hacer con el hombre que él mismo había creado. Y dice Rashi, en el próximo Rashi, ya estamos terminando, chicas, y se entristeció en su corazón, son menos cuartos, ya quiero terminar. El verbo vaitiatzer, si se entristeció, significa que se llenó de pesar y duelo por la destrucción de la obra de sus manos, como que Hashem mismo se entristeció por tener que destruir a lo mismo que él había creado. Y ahora trae Rashi este ejemplo, dice así. Dice así, cierta vez, ¿sí? Les voy a leer un poquito más adelante, Rashi dice así. Cierta vez un gentil inquirió a Rabbi Yoshua ben Korja diciendo, ¿ustedes reconocen que el santo bendito es prevé el futuro? Rabbi Yoshua le respondió, sí. El gentil le dijo, sin embargo, está escrito que Dios se entristeció en su corazón. ¿Sí? Entonces, si Hashem prevé el futuro y dice que después Hashem se entristeció en su corazón por el hombre que había creado, dijo el gentil, acá hay algo que no entiendo. Pero Hashem, Rabbi Yoshua le contestó así.
¿alguna vez te ha nacido un hijo varón? Le dijo el gentil, sí. Entonces Rabbi Yoshua le preguntó, ¿y qué hiciste? El otro le respondió, el gentil le respondió, me alegré, e hice que todos se alegraran haciendo un banquete, así respondió el gentil. Rabbi Yoshua le dijo, ¿pero acaso no sabías que al final moriría este hijo que te nació? En el momento de la alegría, en el momento de la pena. Rabbi Yoshua le dijo, así también actuó el santo bendito es. A pesar de que era revelado ante él que al final toda la humanidad pecarían y serían exterminados, no por eso dejó de crearlos en aras de los justos que habrían de salir de ellos. Entonces así Hashem se entristeció porque ahora llegaba el momento de tener que mandar destrucción a la misma obra que él había creado. Y terminamos leyendo en el Pasuk 7. Y Hashem dijo, desintegraré de sobre la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta la criatura rastrera y el ave de los cielos, pues he reconsiderado por haberlos hecho. Vamos a leer el Pasuk 7 y después terminaremos con algo lindo en el 8. Dice, el Eterno dijo, ¿qué significa que dijo desintegraré al hombre? Es como si Dios hubiera dicho, el hombre es polvo. ¿Qué voy a traer? Voy a traer agua, y quiere decir el diluvio, y lo desintegraré del mundo. Por esta razón, la Torá alude a la exterminación del ser humano utilizando la expresión desintegrar, porque la idea era que como el hombre es tierra, es polvo, manda el diluvio, que es agua y lo desintegra al hombre porque es tierra. ¿Y por qué Hashem dijo desde el hombre hasta el animal? Hashem incluyó, dice Rashi, en el castigo, Hashem incluyó a los animales en el castigo porque también los animales habían corrompido sus hábitos naturales. Según otra explicación, Hashem dijo, todo fue creado para el hombre. Y si él es exterminado, ¿qué necesidad hay de los animales? Hay dos explicaciones. Entonces, la primera es que Hashem iba a destruir desde el hombre hasta el animal, porque incluso los animales se habían corrompido también. La segunda explicación es que Hashem dice, voy a destruir al animal también, porque todo fue creado en aras del hombre. Y si el hombre ya no va a existir, ¿para qué necesitamos a todos los animales? La pregunta decía, ¿los peces por qué no los mató? Dice, porque los peces no se habían corrompido. Eso, punto y aparte. Y terminamos con algo lindo, porque como se dice, Mesayemim Betón, se termina con algo lindo. Pasuk 8, el último pasuk de la parasha, y dice, pero no halló gracia en los ojos del Eterno. ¿Sí? Había un Rashi anterior que me había faltado, perdón, en el que dice, un segundito, dice, pues he reconsiderado por haberlos hecho. Pues he reconsiderado por haberlos hecho, Rashi dice que he pensado qué hacer con ellos porque yo los hice. Ahí Hashem dice, se hacía cargo, dice, he reconsiderado qué hacer con toda la humanidad porque yo mismo los hice, así que yo me tengo que hacer cargo, así como un padre se hace cargo por sus propios hijos. Y el último pasuk, ahora sí termina diciendo, pero Noah halló gracia en los ojos del Eterno, gracias a Dios, y gracias a eso siguió toda la humanidad. Así que chicas, hasta acá llegamos. Espero, me fue quizás un poco difícil en una clase que es tan profunda con tantos conceptos de adentro de Rashi, tener que hacerla por Zoom. Es mucho más fácil si estamos todas acá presencial, pero bueno, esta es la opción de Mari, que está tan lejos, hoy que Juli no pudo estar acá, pero siempre está, y Dayenu, que está trabajando. Así que espero que se hayan nutrido con las enseñanzas de toda esta parashá, y que cuando llegue parashat Bereshit en el templo, sepan que la saben de pe a pa, de principio a final. Les deseo Gmar Hatimah Tová, y nos estamos viendo, si Dios quiere, después de los Hagim. Si tienen alguna idea, sugerencia, siempre es bienvenida. Chom Cal, también, Dai. Chau Mari, chau Juli, chau Dayeinu, nos estamos viendo. Un abrazo grande.